Muy buenas tardes, hola, hola a todos, hola, hola a todas. Comenzamos hoy el curso, digamos, de este ciclo de webinarios de la SPLN, que, como sabéis, es una iniciativa que ha lanzado la sociedad para divulgar y los resultados de investigación y también el uso de las tecnologías de lenguaje, singularmente el procesamiento del lenguaje natural hacia el público en general, ¿no? Hoy es la primera charla de este curso. Sabéis que bueno, en septiembre tuvimos el congreso de la sociedad y por tanto no hay charla y la hemos retomado ahora, en octubre no tuvimos y como siempre pues el último jueves de cada mes y a las 5 de la tarde, como ya empieza a ser una tradición. Esta primera charla de hoy es un tanto singular, de alguna manera es la primera de un tipo de charla que no hemos tenido hasta ahora. Es una charla por parte, digamos, del sector público, de las administraciones públicas. La va a impartir Antonio Manuel Paredes, que pertenece al Centro de Innovación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y va a hablarnos sobre los desarrollos, los proyectos y cómo aplican ellos en su ámbito el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Desde el laboratorio hasta la sala, ¿no? Que es el título provocativo que tiene la charla de hoy. Es, por tanto, digamos, una charla en ese sentido diferente a las que hemos tenido en otras ocasiones y seguro que va a ser muy instructivo y muy interesante el ver cómo desde el ámbito de las aplicaciones y desde personas que conviven directamente con necesidades, en este caso en el ámbito de la justicia, se hacen desarrollos tremendamente interesantes basados en las tecnologías del lenguaje. Ojalá esta charla dé pie a que pueda haber colaboraciones, intensificar la relación entre ámbitos de uso del ámbito público, como es este de hoy, y los grupos de investigación de la SPLN. Simplemente ya para dar paso, antes de dar paso a Antonio, pues como siempre, recordaros que a la hora de hacer las preguntas nos gustaría que preferentemente las hagamos de viva voz para tratar de que sean lo más vivas y ágiles posibles. Para ello, pues os pediríamos que levantéis la mano en la sesión Zoom, que digamos, siguiendo el protocolo habitual y os iríamos abriendo el micro para que formuléis vuestra pregunta. Si alguien, pues, por el motivo que sea, no puede hacerlo, tenéis a vuestra disposición la ventana de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, replicaríamos nosotros oralmente la pregunta para que todo el mundo la pueda oír y Antonio responderla directamente. En este caso, tal y como está organizada la presentación, va a ser por diferentes tecnologías o por diferentes bloques, con lo cual quizá Antonio va a darnos pie a que hagamos a lo mejor preguntas en alguno de esos bloques sin necesidad de esperar al final de la presentación. Entonces, si en alguno de esos apartados que Antonio nos indique veis que es interesante o tenéis interés en hacer alguna pregunta, pues adelante con ella sin necesidad de esperar al final. Pues por último, agradecer en particular, además, desde luego, a Antonio su disponibilidad desde el primer minuto a impartir esta charla y también, como no, a Marta Guerrero, que ha sido un poco la persona que ha gestionado con Antonio y con alguna otra entidad o empresa que tendremos el año que viene charlas de tipo más aplicado, menos académicas, si queréis, que es algo que nos interesa, yo creo que a todos, que hemos tenido el año pasado y que singularmente Marta nos está ayudando mucho en esta tarea. Bueno, finalizados los agradecimientos, pues nada, doy paso ya a Antonio, que como os decía, pertenece al Centro de Innovación, en la Subdirección General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y pues comienza ya cuando quieras. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Lo primero por la invitación. Para mí es un gusto y un placer, vamos, que Marta se haya acordado de nosotros y podamos participar en estos eventos que desde luego el sector público necesita también compartir esas cosas que hace, que parece que estamos siempre ahí en un poco el backstage y de alguna manera también nos gusta de alguna manera visibilizarlo, ¿no? Hace poco participábamos en un Data Forum de justicia, de hecho en justicia estamos impulsando
aquí poco a poco este tipo de eventos para un poco hacer sinergias entre lo que es mundo académico, mundo profesional, tecnologías, empresas y bueno, varias organizaciones varias de comunidades autónomas, estados, etc. La charla la voy a vamos, la voy a impartir en dos partes. Una es una PPT. Me gustan un poco las PPTs, ¿eh? No, la PPT lo aguanta todo y a mí no me gusta nada. Y luego me arriesgaré con el online, que es a mí lo que principalmente me gusta, es decir, ir a una aplicación y demostrar el funcionamiento bueno, malo o medio pensionista de cómo funcionan las cosas. La parte de la PPT, probablemente a lo mejor a algunos os pueda aburrir, os suene todo. Si me decís que pase, yo directamente paso y avanzo, ¿eh? No hay ningún problema. En justicia, en el año 2019, que fue cuando empezamos a hacer nuestros desarrollos en la inteligencia artificial, empezamos a identificar pues, numerosos ámbitos en los que podíamos hacer uso de estas funciones, ¿no? Desde la búsqueda de documentos, clasificaciones, procesamientos hablados y escritos. Bueno, que os voy a contar que no sepáis, estáis en el mundo del PLN, con lo cual os podéis imaginar. Luego también profundizábamos en aspectos a lo mejor más concretos, como puede ser el anonimizado de documentos, resolución de disputas en línea, apoyo a las tomas de decisiones o predicción de resultados de litigios, que eso pues vendrá. En algún momento dado de la vida pues vendrá también. Vale. En resumen, el principal foco de estos desarrollos, ¿dónde estaba? En la parte izquierda tenemos un montón de papel. Esto es el pasado de la justicia, gracias a Dios, o gran pasado, ¿vale? Ahora tenemos todo esto, no en papel, lo tenemos en electrónico. Y esto es igual de caótico, quiero decir, el traspasar solamente el papel a que sea un documento electrónico no parece que adelantemos nada. Es más, había muchas cosas que los usuarios estaban acostumbrados en el papel, que ponían sus post-its, que tenían sus marcadores, que tenían sus carpetas, que ponían sus colorines, que identificaban muy bien los documentos, dónde estaba la información, dónde estaba lo importante. Y entonces había que hacer todo un esfuerzo por trasladar todo esto al mundo digital, ¿no? Y claro, pero para trasladar esto al mundo digital, esos documentos había que facilitar el tratamiento de esa información, de alguna manera uniformar también los trabajos que se hacían con toda esa documentación electrónica, y bueno, un montón de cosas que son las que vamos a ir viendo, ¿no? En esta sesión. ¿Y de dónde partimos? Pues nosotros en Justicia somos una administración, bueno, seguro que hay muchas, pero no somos una administración agraciada con la lotería como los de Hacienda, o bueno, o algunos, ¿no? Que tienen formularios y tienen unos formularios maravillosos donde su información está correctamente identificada. O si no tienen formularios, tienen documentos prototipos, ¿no? Que a lo mejor los admiten solo con ese prototipo. Nosotros no tenemos eso. A nosotros nos llegan múltiples formatos, tantos formatos como abogados hay en España. Como abogados hay en España que se dirigen a los juzgados, pues estamos hablando de censos que, por ejemplo, para presentar documentos en el SNET, el censo entre abogados y procuradores es de 250 o 300.000. O sea, imaginaros a partir de ahí la de formatos diferentes a las que hay que hacer frente. No hay encabezamientos comunes, los documentos suelen ser bastante extensos, suelen ser explican bastante las cosas, relatan, meten unos documentos dentro de otros, lo cual un poco nos vuelve un poco tarumbas, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué le pasa a nuestros documentos? Nuestros documentos están llenitos de datos y de metadatos. Pero llenitos es llenitos. Nombres, apellidos, direcciones, cantidades económicas, fechas. Pero ya no solo eso, sino los roles. Es decir, ¿qué figura tiene aquí Antonio? ¿Antonio es el procurador, es el abogado, es el demandante, es el demandado, es el... Es decir, a lo largo de un documento judicial y en prácticamente todas sus páginas aparecen múltiples datos y metadatos que necesitamos para hacer el procesado de toda esta información. Y esto era un handicap importante. Eh, claro, no solamente son los datos y los metadatos, sino cómo los datos empiezan a interactuar entre sí, ¿no? Y esos metadatos empiezan a interactuar entre sí.
Es decir, ya no es solo un nombre, pero un nombre que corresponde a un denunciado, o un nombre que corresponde a un denunciante, o un nombre que corresponde a un abogado. Es decir, empezamos a encadenar estas entidades, ¿vale? En las que hemos definido y que nosotros pues llegamos a clasificar nuestras entidades para hacerlas muy básicas en 10 categorías. Por un lado definimos apellidos y nombres, por otra parte estamos definiendo los roles, es decir, el rol, consideramos rol a lo que una persona representa dentro de ese procedimiento. ¿Es el notario, es el juez, es el demandado, es el procurador o quién es? ¿O es un testigo o es un perito? Tenemos fechas, tenemos cantidades económicas, tenemos direcciones, tenemos denominaciones de personas jurídicas y luego tenemos también leyes, que para nosotros es un apartado muy importante, y diferentes identificadores web, llamémosle mail, llamémosle dirección de internet, llamémosle alias de usuario de X o de usuario de correo electrónico. Y luego también tenemos una cosa muy significativa para nuestros documentos, que son los CSVs, los códigos seguros de verificación, ¿vale? Entonces, definimos esos 10 subconjuntos, más o menos, porque algunos van agrupados unos con otros, para poder hacer unas entidades, digamos, prototipo para lo que nosotros y el tratamiento que nosotros queremos dar. Y luego, todas estas entidades nos empezaban a conformar objetos. Es decir, nosotros habíamos entrelazado o visto cómo teníamos que entrelazar esas entidades entre sí. Una persona la relacionábamos con su dirección, una persona la relacionábamos con la matrícula de su coche, con su identificador de internet, con su dirección, ¿vale? Pero luego, todos esos pares conformaban el objeto. Es decir, tenemos una persona que tiene estos atributos. Tenemos su domicilio, su matrícula, su identificador, su cuenta de banco, todo lo que sea, que va enlazándolo, ¿no? Y al final, esto nos daba luego relaciones entre todos esos objetos. Esta persona tiene este abogado, esta persona tiene este procurador, o esta persona tiene este representante administrativo, ¿vale? Cómo los objetos van luego interactuando como nexos entre sí. Esto hay que empezar a profundizar poco a poco en todas las entidades que identificamos, las relaciones que se dan entre las mismas, más relaciones partiendo de las relaciones primarias, para poder conseguir el tratar de identificar todos estos nexos. Porque para nosotros el descubrimiento de la información es importante no solamente en lo que es la información en sí, sino el papel que juegan dentro del procedimiento, dentro del procedimiento judicial, porque hay cosas que nos pueden interesar más, cosas que nos pueden interesar menos, pero es importante tenerlas discriminadas. Al final, nuestro primer pensamiento era conseguir pues, que en el modo tradicional versus un apoyo con inteligencia artificial, disminuyamos el número de recursos necesarios para transitar toda la información del documento a los sistemas digitales de almacenamiento que ya van, digamos, más estructurados, ¿no? ¿Cómo hacemos este paso de esos documentos a estos datos estructurados? Y tenemos, nosotros en medio tenemos múltiples programas y tenemos múltiples equipos y múltiples personas. Pero si podemos, a través de identificaciones previas, realizar que en vez de 3 personas necesite 2, que necesite una, nosotros ya estamos ganando bastante a lo que es la ingesta de toda esta información. Para que os hagáis una idea, aproximadamente el número de notificaciones que sufre el ministerio, hablo de solo la parte ministerio, justicia está dividida tienen competencias delegadas en diversas comunidades autónomas, pero el ministerio es competente en 5 de ellas que no se hicieron las transferencias, más los órganos centrales. Nosotros diariamente son unas 120.000 intercambios de información, ¿vale?
a través de los sistemas del SNEP, que es nuestro, digamos, programa de transporte natural entre abogados y juzgados, abogados procuradores y juzgados y oficinas de los abogados, ¿vale? Hay unas 120.000 notificaciones diarias. Claro, el tránsito aquí de documentos y de información es bestial, como podréis imaginar. O sea, es enorme. El transitar todos estos documentos necesita o de una gran preparación previa porque los abogados lo entreguen adecuadamente. Ahora se están también haciendo formularios para que haya procedimientos en los que se aligere a base de poder formular estas demandas. Pero mientras tanto, hemos sido ya capaces de introducir esta parte de IA, ¿vale? En donde ya lo tenemos operando en un entorno productivo, en un entorno real, ¿vale? Teníamos más cosas, ¿no? Buscábamos, pues, ciertos resultados, ¿no? Por ejemplo, el anonimizado, es decir, coger un documento y poder identificar todas estas entidades que hemos descubierto y empezar a hacer transformaciones. Entonces puedo generar un documento que está correctamente desidentificado. Aquí, bueno, pongo anonimizado y pseudoanonimizado porque son el pseudo anonimizado es que desidentificamos solamente los datos personales afectos por el GDPR, ¿vale? Dejamos otros datos para que la identificación del procedimiento, de los procesos, se pueda identificar en las oficinas de los abogados, porque si no, no cabría, no tendrían ningún dato para saber de quién es o a quién va un escrito, ¿de acuerdo? Y luego tenemos todo el tema de temas de clasificaciones, ¿no? O sea, la clasificación era otro de los grandes puntos de batalla. Hemos visto entidades, hemos visto relaciones. Muy deprisa, porque entiendo que, como sabéis de esto, no hace falta detallarlo mucho. Para nosotros, clasificar es algo que innatamente es fundamental para nuestra organización y para todos nuestros programas. Por ejemplo, lo primero que cuando entra un escrito, este escrito que sale en la pantalla, que es un escrito iniciador, es un escrito de trámite. Nosotros denominamos escrito iniciador al que inicia un procedimiento. Es decir, hay una demanda, hay una querella, hay una denuncia, y eso da inicio a un procedimiento, o es de trámite. Es decir, hay un procedimiento en vuelo y a partir de que hay un procedimiento en vuelo, el escrito que se mete ya, ahora viene ya y va a ese procedimiento, ¿vale? Es distinto porque en la circulación de las entradas de los documentos, ¿vale? Unas se llevan a un lado y otras empiezan a disparar a otros lados. Pues esto que se tenía que hacer de alguna manera manualmente, ya es factible que los sistemas sepan capaz de reconocerlos y hacerlos, ¿de acuerdo? Pero igual me pasa si quiero saber si dónde va este escrito. ¿Va a civil, a penal, a contencioso, a social? Claro, en el escrito figura, pero hay que descubrirlo, y luego hay que tramitarlo dentro de la oficina, porque las oficinas judiciales pues están divididas en juzgados, divididas en secciones, y entonces para la oficina de registro, el que haya algo que le empiece a automatizar hacia qué tipo de orden va a ir, pues es fundamental. Pero no nos quedamos en esto, tenemos muchísimas más clasificaciones. Tenemos clasificación de documentos, es decir, un documento, ¿de qué tipología es? Y aquí las tipologías judiciales, el último set de tipologías aprobada por el Consejo, son 289 clases documentales. Van desde denuncias, querellas, demandas, que son las que conocemos todas, pero cuando empezamos ya con los escritos, escrito de aceptación, escrito de oposición a la demanda, escrito de desistimiento, escrito de... Hay decenas de ellos, ¿vale? Y estos los hay de varias clases, los hay de los que presentan los abogados, los procuradores y los graduados sociales, los hay de las clases que construyen los juzgados, y los hay también de otras administraciones públicas, como puede ser la Fiscalía, como puede ser instituciones penitenciarias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Hay diferentes tipologías. Pero vamos más allá, hay también clases registrales, es decir, la clase por la que se registra un procedimiento, si este procedimiento va a ser para un desahucio, si este procedimiento va a ser de un levantamiento de bienes, numerosas, no me las sé, no me las sé todas, pero en clases registrales me parece que había cerca de 900 o algo así.
Además, hay clases de primera instancia, de segunda instancia. Nosotros hemos resuelto o hemos ido resolviendo aquellas partes que nos convienen, ¿vale? No podemos abarcarlo todo. Entonces, lo primero porque a veces, y en las clases documentales nos pasa mucho, que la definición está de las 289 clases que os decía, pero luego hay clases de las que no hay quien encuentre un documento, ¿vale? Y al no tener ejemplos, es muy difícil construir un modelo con el que entrenar para ese tipo documental. Entonces, lo que hemos escogido es hacer un balanceo y decir, de lo que más haya, de eso entrenamos, de lo que no haya, no vamos a inventar ni vamos a decir nada. Una de las primeras cosas que se me ha olvidado de decir cuando presentaba los formatos de los documentos era que antes de empezar a abordar nada de esto, hicimos una prospección de la calidad de datos que había dentro de nuestra organización, contrastando documentos a mano, ¿vale? Con lo que teníamos ingestado en la parte de los datos estructurados. Y nos dimos cuenta que la calidad de la información era muy baja, bajísima, por muchos motivos. Por errores los menos, por malos procedimientos en muchos casos, por malas prácticas en muchos otros. Y luego nos encontramos que había no todas las sedes o todas las oficinas, ¿vale? Llegaban a funcionar de igual modo. Eso ya lo sabíamos, pero cómo trataban el dato era lo que no sabíamos. Y entonces, donde unas eran capaces de afinar y de ser meticulosas con el dato, otras los metían en sacos de estos, ponemos otras materias y ahí lo encauzamos todo y ya le daremos en algún campo de texto libre donde detallaremos. Eso pasaba mucho, ¿vale? Pasaba mucho y todavía pasa. Por eso esta parte de las clasificaciones es algo fundamental, porque nos puede ayudar a definir mejor, estructurar y tener una clasificación adecuada dentro de la organización. ¿De acuerdo? Vale. Y si nos venimos más arriba, pues tenemos los típicos ahora que están muy de moda, el tema de síntesis o resúmenes de la información. Eh, que a día de hoy los estamos apoyando en IA generativa. Yo, cuando hablo de síntesis o resúmenes de información, siempre digo lo mismo. Quiero decir, estamos haciendo síntesis de varias maneras, ¿vale? Estamos haciendo síntesis extractivas, estamos haciendo síntesis con IA generativa. En cualquier caso, yo lo que les digo a los usuarios cuando tengo oportunidad es que las síntesis o resúmenes no están para que no se lean el documento. Un documento judicial es lo suficientemente complejo y lo suficientemente detallado para que en cualquier rincón de él haya una cuña que lo hace muy diferente. Eh, y les transmito a los usuarios lo mismo, es decir, yo para mí las síntesis y los resúmenes que nosotros construimos es como cuando yo iba al colegio, es decir, primero me leía la lección y luego me hacía la síntesis. ¿Y qué ponía en la síntesis? Ponía en la síntesis o en el resumen lo que yo quería tener para recordar lo que ya había leído, porque lo que no quería era leerme otra vez todo el documento. Vale, pues para eso es para lo que a lo mejor deben usar nuestros usuarios esa síntesis o resumen, para hacer suyo el documento una vez que se lo han leído. Y si yo le doy la síntesis o el resumen y él puede además hacer apuntes sobre ella o puede ampliarlo en aquellos conceptos que el resumen se ha colado o no le ha sacado o lo que sea, él puede perfeccionarlo. Y para nosotros eso es la base de lo que le queremos transmitir a nuestros usuarios, que esa síntesis o resumen, sobre todo para los profesionales, no es para que no se lean el documento, porque dará una idea general de lo que va el documento, pero estos documentos suelen tener bastante enjundia, ¿vale?
Y por último, hablamos de búsquedas semánticas. Bueno, por último, es una de las partes. Estas búsquedas semánticas, pues para que se pueda alguien expresar en lenguaje natural y pueda leer en lenguaje natural también las contestaciones. ¿De qué? Pues de documentación que se ha ingestado, de un asistente cognitivo que está ahí con cargado o precargado de documentos, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Y todo esto, pues más o menos, esto hemos ido alcanzando, ¿vale? Poco a poco hemos hecho todos estos todas estas funcionalidades, las hemos ido desarrollando y las hemos ido implementando en servicios. Nosotros lo que construimos es servicios de backend. Esos servicios de backend, lo que pretendemos es dar a la organización, a todas las aplicaciones que hay en la casa me refiero en el ministerio nuestro, eh, unas funcionalidades que sean capaces ellas de implementar fácilmente con servicios, bien API REST o bien SOA. Hemos hecho ambas integraciones para ser universales, porque muchas de las aplicaciones que tenemos son más tradicionales, tienen más servicios SOA y llevan más tiempo en la casa. Para que os hagáis una idea, en el Ministerio tenemos como unas 180 aplicaciones o una cosa así vivas, a día de hoy vivas, nada de cosas legacy, sino aplicaciones funcionales. Y ya como es tu permiso, voy a cambiar de presentación. A ver si lo tengo por aquí. Y vamos a verlo un poquito operando, a ver qué es esto que nos ha contado Antonio, cómo lo tienen implementado. Nosotros hemos montado este pequeño frontal que vamos a ver. Es un frontal que nosotros hemos montado para que nuestros jefes de proyecto nuestros jefes de proyecto y los técnicos pues puedan ver, operarlo, cómo operan los servicios, para saber qué ellos pueden esperar de esa implementación, ¿no? De esa implementación que le vamos a. Bueno, aquí le soltamos unas advertencias. Esta de la izquierda va sobre lo que es la inteligencia artificial, poco más o menos, y lo que puede fallar la inteligencia artificial, que se lo lean bien y que lo repasen, y la de protección de datos, ¿vale? Entonces empezamos por el anonimizado de documentos. El anonimizado de documentos, ¿en qué está basado? Está basado en identificación de entidades nominales y transformación de esas entidades nominales. ¿De acuerdo? Entonces esto aquí, bueno, le ponemos un mensaje de la última modalidad que le hemos metido de anonimizado. Vamos a coger, tengo aquí por aquí demandas ejemplo, ¿vale? Son con datos irreales, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es, dentro de la demanda, una identificación de todas las entidades. Aquí solo sacamos 5 categorías, porque son las categorías más afectas para la protección de datos, ¿vale? De las 10 que dije antes que identificábamos. Y aquí vamos identificando nombres y apellidos, ¿vale? Y vamos identificando domicilios y otras entidades. Y aquí en el documento de la izquierda, en el anonimizado automático, lo que se hace es una transformación inmediata de todos esos nombres por guiones. Tenemos diferentes modelos de anonimizado, es el automático que transcribe guiones, el de por iniciales lo cambia por las iniciales de los nombres que va localizando, ¿vale? Y en el personalizado ya el usuario puede elegir qué se anonimiza individualmente por ítem o por grupo. Incluso aquí puede incluir que se anonimicen las personas físicas. Pues quiero que se me anonimice todo, las personas físicas, pero que dejes a Antonio Paredes. Entonces, si hacemos una previsualización, pues a Antonio Paredes me lo va a dejar y, por ejemplo, al juzgado, que para él es una persona física, se lo ha quitado de en medio, ¿vale? Es una manera de anonimizar. Y bueno, aquí van anonimizándose las que nosotros queramos y las clases que queramos. Aquí tenemos que se puede cambiar el texto por guiones o se pueden ofuscar y entonces en la tabla los cambios serían por persona 2, persona 3, persona 4, persona 5 o podemos elegir un modo de reemplazar que es más aleatorio y entonces ya va metiendo cambios, por ejemplo, por Pepe, por Juan, por Luis, por Ana.
Este cambio es que al principio, cuando lo cambiábamos por guiones, ¿qué es lo que nos ocurre si transformamos todo a guiones? Que el hilo conductual del documento, por ejemplo, a la hora de describir los hechos, se pierde. Porque si don Pepe había robado un coche y don Pepe había empotrado el coche contra un cristal y don Pepe le habían trincado con el coche y con las joyas, claro, al coger el don Pepe y ponerlo por guiones en todos los lados se perdía mucho. Entonces necesitábamos construir algo para que los usuarios a la hora de leer fueran capaces de identificar si era Pepe, Juan, Luis, Ana o quién era el que había cometido la tropelía. ¿De acuerdo? En el anonimizado, pues damos la opción de que se descarguen el documento, de que lo impriman, etcétera, etcétera. Tenemos un hándicap importante con el tema documental porque nosotros tratamos sobre todo PDFs. Entonces, en el PDF tenemos la reconstrucción del documento nos da muchísima guerra a la hora de realizar los cambios, ¿vale? Porque hay veces que no sabemos por qué, pero por ejemplo en ese que acabamos de presentar perdemos las negritas, perdemos, digamos, las tipografías, no se conservan porque el PDF muchas veces no lo llevan bebido. Nosotros tenemos que trabajar casi siempre sobre documentos PDF que tengan texto, ¿vale? Tenemos un procesado de OCR también por detrás, por si vinieran OCR sin texto. De hecho, yo me lo he saltado aquí al principio. Tenemos aquí un procesado de imágenes para que nos procese las imágenes. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, esto se puede hacer de manera esporádica. En el anonimizado se debería hacer casi siempre. Pero, por ejemplo, en los documentos nuestros, cuando hacemos clasificaciones o cuando hacemos otro tipo de cosas, no podemos entrar a hacer OCR de todos los documentos, porque entonces la cosa sería tan ingente que no daríamos abasto. ¿Vale? Entonces, eso lo tenemos un poco excluido. Si alguien quiere hacer preguntas según voy presentando funcionalidades porque le interesa alguna funcionalidad en concreto o el modo en que hemos hecho para construirlo, que a mí que me interrumpan, porque yo si no sigo para adelante, ¿eh? Si el que quiera que interrumpa si puede ser. Y Vale. puedes interrumpir directamente por el micro o levantar la mano, como decíamos antes, la manera que resulte más cómoda. Yo como queráis, yo a la mano a lo mejor no la veo, si interrumpís por el micro, no, no, mientras lo oigo me voy bien, ¿vale? Luego, el tema de clasificaciones, ¿vale? Pues clasificaciones aquí, pues, por ejemplo, en la parte de documentales, veis que tenemos tres grupos a clasificar de clases de documentos. Y si cogemos, por ejemplo, este de abogados, procuradores, graduados sociales y volvemos a la demanda que teníamos aquí, que era la de contencioso, por ejemplo, igual, a la hora de clasificarlo, pues lo que le devolvemos normalmente a las aplicaciones es las tres sugerencias con más probabilidad que da el modelo, ¿vale? Esta arroja un 99,87%. Ya os digo que esta es muy alta, ¿eh? Las tenemos de mucho menos. Y a partir de 70, 75 no son bastante fiables. Si bajan ya de 70, la cosa empieza a poder equivocarse, ¿vale? Pero es que hay muchísimos escritos que se parecen mucho entre sí, mucho entre sí. Si el mismo escrito, esta demanda a prueba de contencioso, lo meto en un grupo, por ejemplo, que sea de FICSE, de hospitales y demás, ¿vale? Es decir, no es su grupo, la demanda la tiene que presentar el abogado procurador o graduado social. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar un BG, que por nosotros lo que se ha definido es un bad group, es un grupo malo, es decir, me has medido dónde no es majete, con el 64% de probabilidad de que de aquí no sea. Pero como veis ya empieza a elevar en los segundos y en los terceros, empieza a elevar el tema de las probabilidades, ¿vale? Entonces es fundamental y lo tenemos que tener muy en cuenta porque los grupos de las clases son muy grandes. Cada grupo de estos, los 289, me parece que se dividen en 120 por aquí
otros casi 120 por los judiciales y un grupo mucho más pequeñito en los del centro, ¿eh? Entonces, claro, entrenar unos u otros no es lo mismo, ni tenemos el mismo número de documentos, ni tenemos el mismo número de clases a las que llegamos. Por ejemplo, en abogados procuradores y graduados sociales, de esas 120, solo tenemos entrenadas 81. Pero es que de las otras casi 40 que no llegan, es que prácticamente no hay ejemplos. Esto ya se lo hemos trasladado al consejo, de decirle, oye, que aquí tenéis definidas clases de las que no hay manera de encontrar un documento bueno. Por cierto, dije que habíamos tenido muchas clases, o sea, muchos documentos, mucha mala calidad en los documentos. Todos, todos, todos los datasets que estamos empleando son supervisados. No se ha dejado nada, es decir, cada documento que se ha metido aquí, cada etiquetado que se ha hecho, cada clase documental ha sido confirmada por al menos una, si no dos personas, depende de qué dataset. Hay datasets que se han confirmado a doble marca, incluso triple si había discrepancia entre ellas, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente por esa mala calidad del documento, porque esa mala calidad del documento no nos daba pie a fiarnos de el repositorio del que podíamos disponer. Tenemos un vasto repositorio, pero para hacer uso de él necesitamos la parte manual. Por eso hemos tenido que tener mucho tiempo de elaboración sobre todo del dataset, mucho más prácticamente que los entrenamientos, ¿vale? Entonces, por no alargarlo, bueno, pues en materias podemos seleccionar, en materias de civil, metemos la otra demanda, que esta es de civil. Esta solo tenemos el orden civil porque todavía estamos entrenándola, quedan por aparecer más órdenes jurisdiccionales aquí. Nos dice que esto, con un 98,31% de probabilidades, habla esto de condiciones generales de contratos financieros, de garantías inmobiliarias, vamos, de hipotecas y de préstamos. Si vemos el documento original, pues nos dice que se formula demanda de juicio verbal a Mercantiles Paredes y Asociados, un nombre simulado, ¿vale? Y nulidad de condiciones generales de contratación de tal, aquí, del contrato de préstamo hipotecario. Efectivamente, está hablando de las condiciones generales de contratación, ¿vale? Y como veis, el préstamo hipotecario figura casi enseguida. Suele haber, para los entrenamientos y el tema de las clasificaciones, solemos tener bastante distancia a veces en dónde dice las cosas unas de otras, ¿vale? Y eso nos ha creado una complejidad grande. Lo que sí que hemos detectado es que, por ejemplo, en clasificación, pese a que los documentos habitualmente pueden tener muchas páginas, ¿vale? Eh, en la primera, segunda página es prácticamente casi siempre donde podemos resolver la clasificación. Entonces, estamos pensando incluso que aquellos documentos que no tenemos, no podemos acceder a la clasificación porque vienen en modo imagen, no tenemos el texto de ellos, ¿vale? Hacer el OCR solamente de la primera a la segunda página para poder abordarlos, ¿vale? Porque para nosotros es un tema muy interesante. Entonces es probable que lo terminemos haciendo. ¿De acuerdo? Vale. Y el resto de clasificaciones, pues no voy a aburrir. Son más clasificaciones de documentos, nada más que cada documento se puede clasificar de muy diferentes maneras. Seguro que tenéis experiencia en ello. Pues unos los clasifican según esto, según una materia o según otra. ¿Vale? En la parte de consultas, esta la voy a dejar. Bueno, no, bueno, vamos a ir con ella. Tenemos un ejemplo de chatbot. Esto es muy nuevo, lo hemos hecho con IA generativa. Aquí ya no estamos usando procesamiento de lenguaje natural, nos vamos a la IA generativa, cambiamos. Y lo que hemos hecho es un RAG, ¿vale? Con diferentes temáticas. Entonces, le pedimos a los negocios que nos carguen diferentes temáticas, nos las entreguen en pequeños zips y esos zips tengan una especie de estructura o orden arbóreo donde puedan tener N documentos. Por ejemplo, vamos a ir aquí al mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Y entonces, pues claro,
él me empieza a reaccionar como si fuera un chatbot, ¿no? Esto es muy, muy ejemplificado, o sea, debería estar un poquito más elaborado el chatbot, pero esto viene en la parte de frontend detrás, tiene que hacerlo. Entonces aquí le decimos, pues, ¿qué quieres ahora hablar? ¿De documentación genérica o de legislación? Y decimos, quiero hablar de legislación. ¿Pero quieres hablar de legislación autonómica, estatal o europea? Bueno, venga, autonómica. Y venga, y pues de Andalucía, venga, pesado. Entonces aquí pues le puedo poner yo qué sé, ¿cuál es, cuál es mm, cuál es la legislación en la comunidad autónoma andaluz? El modelo todavía no lo tenemos cuantizado, estamos pensando en cuantizar, con lo cual lo aceleraremos y también cuando lleguemos a producción nos lo ajustarán algo mejor. Nosotros ahora mismo estamos trabajando sobre GPU y si no me equivoco, es un Mistral, no, todavía no es el Mistral Nemo, pero es el Mistral el 7B o algo así, me parece. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues empieza a identificar, está compuesta de leyes, decretos, ordenanzas y empieza a identificar, pues bueno, diferentes normas donde están. Y entonces aquí, pues le preguntas cuáles son las funciones de un mediador, porque está hablando de mediaciones, de mediación en resolución de conflictos. Y al final lo que hacemos es estructuramos el RAG para que eh, las preguntas, una vez que acotas a través del menú, donde en el nodo donde te quedes, todos los documentos del árbol a partir de ahí pertenezcan a ese RAG. Resolvemos por similitud de coseno, o sea, hacemos construcción con la pregunta, la vectorización de la misma con el LLM, lo resolvemos por similitud de coseno, extraemos los contextos y se lo damos ya al LLM la pregunta en crudo con ya los contextos más acotados para que nos pueda resolver un poco y nos encauce mejor el RAG. Porque claro, aquí hay, no sé, los documentos que hay dentro, puede haber 200 o 250 documentos. No le podemos entregar el contexto al LLM sin más. Necesitamos un poco acotárselo para un poco redirigirle la extensión de la pregunta, ¿de acuerdo? Hemos probado diferentes LLMs, hemos probado el Llama 3, el Llama 2 en principio, hemos probado Mistral, algún Cloud, bueno, pues pero al final nos hemos quedado con el que más o menos mejor nos funcionaba y el que no nos dé futuros problemas con el RIA, ¿vale? Con el Reglamento de Inteligencia Artificial, porque ahora ya, como las normas UE se van a tener que cumplir, lo que no queremos es incorporar un modelo de lenguaje en el que la compañía que lo crea no se comprometa a cumplir las normas UE. Entonces ya tenemos que ir un poquito con este ojo de, a ver, si incorporamos un modelo, si incorporamos un LLM o un modelo de lenguaje, pues tiene que venir con, no digamos un certificado, pero sí con por lo menos una voluntad de cumplimiento, ¿vale? Porque si no, nuestra seguridad nos lo echa para atrás, ¿vale? Nosotros pasamos por delegado de protección de datos, por seguridad normativa, por seguridad antiintrusión, por un montón de elementos y es que son bastante rígidos en ese aspecto. Vale. Y esto del chatbot y preguntas y respuestas es prácticamente lo mismo, nada más que el chatbot, digamos, es un entorno prealimentado, ¿vale? En los que hay unas temáticas fijas que se le entrega legislación o documentos fijos y a él se puede acudir a preguntar. Y preguntas y respuestas, ¿vale? Yo tengo un zip que tengo mis documentos, por ejemplo, tengo un expediente, y lo que hago es subirle todo el expediente ahí y a partir de ahí empiezo a trabajar preguntándole. En lo que hace, claro, no lo muestro porque capturar el zip, vectorizarlo y ponerlo en el Elastic es bastante duro, ¿sabes? Lleva bastante tiempo, ¿de acuerdo? Eso en el chatbot es lo que está ahorrado. Pero aquí
la operación que nosotros definimos con los negocios es asíncrona, de tal manera que un usuario quiere analizar un expediente. Pues mire usted, suba usted el expediente, cuando lo tenga disponible se lo notificaremos. Y ese es un poco el juego. Entonces, cuando nosotros hemos sido capaces de ingestar todo el expediente, le notificamos a la aplicación, oye, dile a tu usuario que esto ya está para que lo consuma. Entonces ya puede venir la persona y empezar a decir, pues, ¿quién llevaba el cuchillo? O quién, lo que sea que le tenga que preguntar a alguien. Y ahora nos salimos un poco del chatbot y nos volvemos a lo que es procesamiento de lenguaje natural. Análisis de documentos. Aquí en análisis de documentos es parte de lo que hemos visto del tema de creo que de relaciones, de relaciones. Si volvemos a coger nuestra demanda que teníamos de contencioso, aquí hacemos varios análisis. El primero, bueno, aquí en similaridad empezamos a identificar las diferentes nomenclaturas con las que las personas están siendo identificadas dentro del documento. Por ejemplo, Antonio Paredes y nos lo marca, ¿no? Dentro del documento. Yo marco a Antonio Paredes, él me lo marca. Marco a Nuria Ramírez y mira, Nuria Ramírez está aquí y aquí. Con este análisis de similaridad, ¿qué tratamos de conseguir? A ver, Nuria Ramírez, es una compañera, podría estar, o normalmente los documentos pueden aparecer de muchas maneras. Doña Nuria Ramírez, Doña Nuria, la señora Ramírez. Esto es muy simple, ¿vale? Porque con Nuria Ramírez solo es fácil confundirse. Pero, por ejemplo, con el mío, Antonio Manuel Paredes Torres, dice el señor Antonio Manuel, don Antonio Manuel Paredes Torres, el señor Paredes Torres, don Antonio Paredes. Vale, todo eso, la similaridad lo que hace es hilarlos todas esas entidades para decir, este es la misma y este es la misma. ¿Dónde tenemos más problemas? Pues tenemos algún problema cuando hay muchos hermanos, ¿vale? Que se apelliden igual dentro de la misma causa. Ahí tenemos nuestros más y nuestros menos, ¿vale? Porque la similaridad nos los une. Metimos un documento de unos hermanos muy famosos, de un caso muy famoso de una abeja que volaba, y es que los agrupaba a todos. Entonces, bueno, tenemos también algunos artificios para tratar de evitar que eso no suceda. Cuando detectamos eso y que hay probabilidad de que esos hermanos, no esos en concreto, sino que sean varios hermanos los que aparezcan, tenemos algo para limitar, ¿vale? Luego también tenemos cuantías, y esto es lo mismo, es una identificación de entidades que se la trasladamos al usuario para que pueda identificar en un documento las cuantías económicas rápidamente. Esto sobre todo para análisis documental. ¿Cuándo les viene bien? Porque tenemos otra sección donde pueden cargar, igual que cargábamos en preguntas y respuestas, un zip con varios documentos, aquí también pueden hacer cargas de documentos empaquetados. Entonces, por ejemplo, para identificar una transferencia internacional de 30.000 euros, ¿dónde aparece referenciada? Claro, un usuario a mano se puede volver loco viendo dónde aparece. En cambio, con esto le marcaría aquí la cantidad y le muestra todos los documentos donde van apareciendo, ¿vale? Cuando está en modo expediente. Entonces puede ir señalizando cada uno e ir viendo el trazo de dónde ha ido pasando, por ejemplo, ese dinero, ¿no? En caso de una malversación de bienes o lo que sea. Con las fechas pasa lo mismo, es un identificador rápido de fechas para que puedan de alguna manera tracearlas e incluso aquí ellos pueden hacer sus propios apuntes, ¿vale? Esto a nivel de servicios también lo tenemos, que se los puede descargar el usuario, subirlos, etcétera. En legislación es lo mismo, vamos identificando los diferentes ítems de legislación que tienen y como bonus, pues le ponemos aquí que puedan enlazar a la última legislación consolidada de esa ley para que puedan rápidamente acceder, digamos, al articulado de la misma, ¿vale? Esto es un poco lo que iría haciendo. Y luego nuestro alma mater, que son las relaciones, ¿vale? Las relaciones, que es, identificamos dentro del documento las entidades nominales, las hilamos, ¿vale? Tengo a Nuria Ramírez, que es una persona física. El rol que tiene es demandante. Si vemos aquí, a ver si acerco a la Nuria.
vemos que es representación de la demandante Nuria Ramírez, ¿vale? Que tiene este identificador, este DNI, ¿vale? Que venía aquí y que tiene esta localización. No es firmante del documento, pero aquí están sus relacionados. Tiene a Antonio Paredes, que es su procurador, que está aquí arriba, y a Óscar Palomo, que es su abogado, ¿vale? Este, digamos, es una de las partes fundamentales, poder ir identificando no solo las entidades entre sí, sino luego los objetos, cómo los vamos asociando entre ellos, ¿de acuerdo? Y también devolvemos en el otros organizaciones. Por ejemplo, aquí se ha identificado que la Jefatura Provincial de Tráfico, porque esta me parece que era un recurso contra una multa de una jefatura de tráfico, se ha identificado a la Jefatura Provincial de Tráfico de Toledo, ¿vale? Que está aquí. Pero claro, no se le identifica ni como demandada, ni como, porque en un contencioso administrativo esa figura digamos que es una especie de recurso. Entonces, no aparece en ningún momento, la jefatura ha sido demandada porque me ha puesto una multa indebida. No, no sale esa asociación, pero el usuario va a poder tener ese otros, se le va a ser devuelto dentro de los servicios y él, pese a no tenerla como la otra parte de la demandante, sí que tiene un desplegable donde puede hacer o donde puede escoger, ¿vale? Entre diferentes entidades que no han sido identificadas como nada, ¿de acuerdo? Y entonces tiene rápidamente, no hace falta que escriba ya todo de nuevo, sino que en el desplegable dice, ah, es esta, la jefatura de tráfico, ¿vale? Y lo tiene de una manera rápida el poder. Bien, pues esta parte de las relaciones y del análisis es de lo más novedoso que tenemos, que es lo que está operando ya. Esto está operando en producción ya en la parte del SNET. Bueno, no he dicho, de la parte que he inventado ya, anonimizado de documentos, lo tenemos operando en dos aplicaciones. Una carpeta justicia que está abierta incluso al público y otra es ADIA, que es una aplicación interna para uso de fiscalías, de juzgados, fundamentalmente. En la parte de clases tenemos operando las 4 clases documentales ya con robots. Esto se consume desde RPAs, robotización de procesos, ¿vale? En los que van entregando los robots, van recogiendo los documentos de bandejas, van entregándolo a nuestros servicios y con las devoluciones ya hacen las clasificaciones adecuadas para que el usuario ya se lo encuentre en una bandeja más específicas y más clasificadas. ¿De acuerdo? Y en esta parte de la de consultas, esta es nueva, esta sale ahora para Navidades y esperamos a lo largo del 2025 hacer más integraciones. Y el de análisis de documentos está sobre todo en la parte del SNET, que es el gran receptor de esta parte del análisis documental, ¿vale? Y esperamos también otras partes integrarlas en aplicaciones dentro de nada. Lectura clara. Vale, pues lectura clara es otra de las que presentamos como novedosas. En lectura clara estamos utilizando IA generativa con LLMs. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos cogido varios LLMs y hemos hecho prompts para cada uno de ellos personalizado porque son de distintas casas. Y le hemos pedido que nos entreguen documentos así en modo general, ¿vale? Documentos más claros, documentos con menor número de elementos o lenguaje jurídico, que sean menos técnicos, más aproximados a ciudadanos, más aproximados a personas con poca formación, ¿vale? Y hemos entregado pues, unas cuantas decenas de miles de documentos con sus resultados en diferentes LLMs, ¿vale? Una vez que hemos tenido el documento y sus múltiples resultados, porque ya de cada documento teníamos 2 o 3 resultados, hemos hecho mediciones del documento original y del resultado. Y le hemos medido la complejidad del lenguaje basándonos en los términos utilizados. Para esto nos hemos bajado las frecuencias de aparición de palabras de la RAE
y puntuábamos según el porcentaje que nos daban de aparición o no aparición, ¿vale? Para que aquellas palabras menos frecuentes considerarlas más anómalas. Entonces el documento se nos volvía, digamos, más complejo. Por otro lado, frases largas y cortas. También se le pedían en los prompts que se acortaran las frases un poco. Las frases más largas tienden a ser más complejas, las más cortas tienden a ser más fáciles de entender. Similaridad entre los párrafos, y aquí las mediciones son a nivel de párrafo, ¿vale? Los párrafos de los documentos originales con los documentos finales. Y luego que el entailment, el engarzamiento entre el hilo textual del documento, ¿vale? Fuera coherente, ¿vale? Tener una cierta coherencia en ese hilo documental. Con eso obtuvimos 4 valores para el documento y 4 valores por cada uno de los resultados de lo que habíamos aplicado en los LLMs. Y establecimos un nivel de corte. Dijimos, vale, nos van a valer los documentos que superen este tanto por ciento en las palabras, que superen este tanto por ciento en el número de las frases, que superen bueno, que superen, en esos casos es que disminuyeran, pero bueno, en la similaridad y en el entailment le definimos 4 KPIs y con eso que obtuvimos un dataset. Y con ese dataset cogimos un LLM y le hicimos un Phyto. Y el resultado está aquí, ¿vale? Entonces esto al final lo que hace es, coge un documento, a ver si tengo por aquí, creo que tengo, no sé si esta sentencia puede ser, no, esta no es, porque ese es otro que veremos ahora. La idea es meter un documento que tenga texto jurídico o terminología jurídica y que genere un lenguaje algo más comprensible. Me doy con un canto en los dientes con el algo más comprensible. Quiero decir, yo es que soy un poquito negado en esto, yo no sé si hay abogados en la audiencia, pero para mí hay documentos jurídicos que se vuelven bastante duros de leer, ¿vale? A ver si nuestro robotijo termina. Y aprovechando que está ahí analizando el robot, Sí. solo comentar que nos estamos acercando a las 6 y bueno, al final de la presentación de Antonio tendremos tiempo para hacer algunas preguntas, ¿vale? Ok. Parece que le cuesta analizarlo, ¿no? Me cuesta, me cuesta. La sentencia, creo, no sé, puede que no sea corta. En todo Mm. caso, bueno, yo creo que todos coincidimos contigo, ¿no? Que si algo necesita clarificación y hacerlo accesible a los ciudadanos normales y corrientes es el lenguaje jurídico, Es ¿no? el lenguaje jurídico, sí, efectivamente. Si queréis, mira, lo voy a dejar en esta pestaña y vemos el resultado después para no teneros aquí esperando para el robot, porque me parece un poquito... Y vamos con otro, que este también, a lo mejor, no sé si este os ha gustado del lenguaje claro, pero este de lectura fácil, este a lo mejor sí que os gusta. Lectura fácil. Vale, pues este lo hemos hecho con procesamiento de lenguaje natural. Este ya no es generativa, es lenguaje natural. Esto va, y lo pone ahí, destinado a personas que tienen ciertas discapacidades cognitivas, ¿vale? Y está centrado en procedimientos que dirimen medidas de apoyo para dichas personas. Por ejemplo, una tutela, te marca quién va a ser tu tutor, o que tienes que ingresar en un centro, o que tienes que hacer determinadas cosas. O sea, que no puedes hacer, por ejemplo, disponer de tus bienes, no puedes disponer, no puedes vender tu casa, no puedes, porque necesitas que una persona te lo autorice. ¿Por qué? Digamos, tus facultades para gobernarte, pues no son las habituales, ¿vale? Pero pese a ello, la ley nos marca, la ley no sé si es la 521 o la 621, que debe haber, o la Administración de Justicia debe tratar de proveer unos documentos de lectura fácil para que estas personas puedan
entender o interpretar de una cierta manera lo que se le está diciendo en un documento judicial. Vale. Entonces, nosotros hemos seccionado los diferentes, estuvimos consultando qué documentos pueden recibir estas personas. Nos dijeron estos, esto y estos. Cogimos esas clases de documentos y hemos identificado dentro de esas clases de documentos entidades, pero en vez de tratar de identificar entidades nominales, hemos tratado de identificar entidades limitativas. Lo que se le está diciendo a esa persona que se le va a limitar, ¿vale? Entonces, si cogemos la sentencia que teníamos aquí, Senauto, esta, ¿vale? Luego, auto porque me parece que está anonimizada. Vale, esta es una sentencia en la que se determina por aquí detrás la capacidad de una persona. Es una sentencia real, ¿vale? Está anonimizada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dentro de la sentencia analizamos fundamentalmente la parte del fallo, ¿vale? En esta parte del fallo es donde él va a empezar a dirimir que hay una modificación parcial de la capacidad oral de esta persona que se limita tanto en el ámbito personal como en el patrimonial, etcétera, etcétera, ¿vale? Va analizando poco a poco toda la parte del fallo. Trata de identificar limitaciones o trozos de texto. Aquí hemos tratado de hacer una parte de IA un poquito explicativa. Y digo, el origen de la limitación que nosotros estamos identificando dentro de las entidades y la limitación que termina identificando, ¿vale? Y entonces pues identifica que tiene que tener la tutela de una persona, que tiene una discapacidad parcial, que las actividades menos habituales necesitan pues cierto apoyo, que en los tratamientos médicos van a estar supervisados, la toma de medicamentos, el menú alimenticio, vamos, todo lo que estas personas pueden hacer. Y finalmente, cuando aquí, por ejemplo, rellenamos el tutor, ¿quién va a ser? Pues le digo que es persona uno y le digo generar el documento. Él me genera, no se va a ver por aquí, a ver, porque se va a abrir en una ventana de Word aparte, pero ahora os voy a compartir el Word para que veáis lo que se genera. Todo eso nos da pie a generar un documento de este estilo. ¿Dónde estás? El Word que te veo. Aquí. Vale. Pues el Word que me ha generado es un Word que lo primero que hace es darle un glosario de palabras jurídicas en el que se trata de explicar los términos más generales que van a aparecer en ese documento. Estos hemos analizado toda la terminología. Apoyados con pictogramas cada término, se hacen definiciones muy cortas y precisas de qué va esa palabra. Y luego, después de esa primera página, cada uno de los términos que se han ido identificando, ¿vale? Se opera del mismo modo. Pictograma, definición cortita, ejemplificación, ¿vale? Pictograma, definición cortita y ejemplificación. ¿Y el por qué? Pues el juez limita algunas tareas que realizas porque tienes una discapacidad, es decir, se le tiene que dar algo muy comprensible porque digamos que la capacidad cognitiva de esta persona puede ser muy limitada, ¿vale? Aquí hemos seguido normas de plena inclusión para un poco pues huir de cursivas, huir de enumeraciones, huir por ejemplo, todos tenderíamos a lo mejor a justificar el texto, pues ellos no lo necesitan justificado. Y un poco vamos en un documentito, le vamos dando todas estas pildorillas, ¿vale? Con esto vamos a iniciar un piloto probablemente ya en enero en algunas sedes que tienen problemáticas de este estilo, porque tienen a lo mejor muchas residencias a su cargo y entonces tienen que supervisar muchos usuarios. Estoy pensando, por ejemplo, en Palencia, donde me llegaron a decir que ellos tenían cerca de dos, tres al día, porque ahí hay residencias que tienen miles bueno, miles. Hay una residencia que tiene mil individuos, ¿no? Y entonces
Todos están sujetos a tutelas judiciales que tienen que ir renovándose cada cierto tiempo. Vale. Este de lectura fácil, ya os digo, lo hemos hecho con entidades nominales. O sea, ha sido entidades nominales y una aplicación. A ver si... Mira, el de IA generativa que ha terminado, tenemos aquí. Yo tenía por aquí algún párrafo identificado que decía, pues, más o menos en antecedentes. De hecho, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional instruyó sumario número por delito atentado en concurso con 2 delitos de asesinato terrorista y por delito de estrago terrorista, grado de frustración, Y lo resumen, bueno, lo resumen, no lo resumen, lo transforma en el Juzgado Central de Instrucción instruyó un sumario por atentado terrorista, asesinato contra fulanito y menganito. Y empiezas a quitar ya lo del en concurso, el no sé qué, cosas que a lo mejor no te aportan y que para una persona que quiere leer algo concreto, pues puede ir muy a lo que es el hecho, ¿vale? Pues esto parece que, vamos, por los que la gente que lo ha probado dice que va bastante bien y es una de las cosas que vamos a sacar ya para enero, para que se pilote en algún sitio de los que tenemos y ver cómo puede llegar a funcionar, ¿vale? Estas son primeras versiones, lo que estáis viendo, con lo cual también podemos hacer más refinamientos. Al final, ajustar para nosotros ese dataset es tan simple como poder elegir otro tipo de parámetros o otras parametrizaciones de esos KPIs. Luego tenemos síntesis documentales. Aquí no os voy a presentar mucho más que si cogemos la sentencia esta. Tenemos el sencillo sería con IA generativa. Y luego tenemos sentencias autos y resumen, que estos son extractivos. Aquí lo que le hacemos es un extractivo por ranqueado de frases, ¿vale? De lo que las frases le damos un valor a las frases y lo que hacemos es que el usuario ahora no está funcionando y esto ya sí que es efectos del directo, porque aquí debía estar apareciendo el documento. No, no está funcionando, no sé. Tendremos algún servicio por aquí caído. Lo que va haciendo con el slide, ¿vale? Al final, al ser un extractivo, lo que hace es copiar-pegar trozos, ¿vale? Con el rankeado de las frases. Y el slide lo único que hace es, ¿quieres más volumen? ¿Quieres menos volumen? Lo que tú quieras. ¿Lo quieres poner al 10% o al 100%? ¿Vale? El sencillo no. El sencillo lo que te opera es, aquí tiene un rol predefinido o roles predefinidos que le puedes meter. E incluso puedes llegar a personalizar el rol con tu petición aquí dentro, ¿vale? Y él operar así. Vale. Luego en traducción, aquí no tenemos mérito, lo he de reconocer. Esto nos hemos bajado unos modelos que habían Hugging Face, los hemos implementado, hemos visto que venían de una universidad de la UE que había adquirido, vamos, que había participado en el programa Horizon del 2020 y tenía un montón de modelos desplegados ahí en Hugging Face. La Universidad de Helsinki y nos hemos bajado un montón de modelos y los hemos implementado aquí para que castellano galego, castellano catalán, castellano euskera o ya al inglés, al francés o a otros idiomas SUE podamos hacer la conversión de unos a otros, ¿vale? Y ya por último, y cambiando ya ni PLN ni IA generativa, lo que usamos aquí es un modelo de textualización de speech to text en el que si subimos, esto lo teníamos antes como un servicio, ahora lo que hemos implementado es un modelo propio basado en Whisper de OpenAI, en el que lo que hacemos es textualizar el vídeo y obtener el VTT, el fichero de subtítulos, para poder empotrarlo en nuestras aplicaciones. Esto ya está funcionando en los visores del ministerio, en los programas del ministerio, y al final lo que se consigue pues, es tener un vídeo en el que se le ha subtitulado debajo y no solo es el subtitulado como tal, sino que se puede tener este texto al desnudo
para que se pueda buscar dentro del vídeo. Entonces, el programa se encarga de entregar ese texto también desnudado de los subtítulos. Puedes buscar, por ejemplo, yo que sé, busco cuchillo para ver dónde se ha nombrado cuchillo. Y entonces el programa también te lleva en el vídeo al posicionamiento en la imagen en donde se pronunció esa palabra. ¿Vale? Y esto está funcionando ya en la parte del visor y en la parte de las salas de vistas. ¿Vale? Y un poco este es el marco de lo que nosotros tenemos avanzado en toda la parte de servicios de inteligencia artificial y lo que os quería enseñar. Si tenéis Pues preguntas. muchísimas gracias. Efectivamente, ahora es el turno de las preguntas, agradeciéndote en todo caso que nos hayas dado una panorámica tan amplia, ¿no?, de todos los desarrollos que estáis abordando. Es muy interesante el ver que tenemos aquí delante, ¿no?, temas muy clásicos, ¿no?, del tratamiento del lenguaje natural, anonimización, clasificación, resúmenes, búsquedas, chatbots, lectura clara, lectura fácil, sumarización, traducción, speech to text, es decir, tenemos prácticamente de todo. ¿Algún- Son temas ahí- clásicos, pero mira, yo ayer estuve en una presentación de una empresa y la verdad es que tampoco me enseñaron nada nuevo de toda la temática que hay, pero sí que me quedé con una copla, y es que prácticamente todos estamos trabajando en lo mismo, pero luego a la hora de implementarlo en programas que estén funcionando y que estén de verdad usándose, el volumen de uso es muy bajo. O sea, a mí me sorprende porque nosotros tenemos o sea, una necesidad de expansión de ello impresionante. Y yo, por ejemplo, ya le he dicho a mis jefes, digo, mira, no vamos a desarrollar nuevas cosas para el año que viene. Lo que vamos a hacer es las que tenemos desarrolladas, implementarlas para que funcionen de verdad en los sitios. Y si no, no hemos avanzado nada. O sea, Efectivamente, es un tema no de dar el salto. ¿Alguna pregunta por alguna de las personas que estáis asistiendo a la charla? Sí, si tienes preguntas, pues hacéis efectivamente como ha hecho Paloma, y os vamos dando el paso ya abriendo el micro. Paloma, yo creo Hola, que ¿me oís? tienes el micro abierto. Sí, adelante, por favor. Vale. Bueno, primero, muchas gracias por la charla que me ha parecido muy interesante. Yo quería hacerte una pregunta sobre de las aplicaciones, la de generación de lectura fácil. ¿sí? Bueno, la de lenguaje, claro. Cuando os he explicado la generación del dataset y las medidas que habéis utilizado para poner esos umbrales y ver con qué textos os ibais a quedar de los que usabais con la IA generativa, has mencionado una medida de textual entailment, ¿no? Una que mide la coherencia, ¿no? Esa era una de las 4 medidas que habíais. ¿Y qué medida es? Si me podías hablar un poco de cómo habéis hecho esto. Ahí técnicamente me vas a pillar porque no te lo voy a decir. No sé Vale. cómo se calcula esa medida. Sé que me vinieron, me la explicaron, dije, oye, pues me gusta y la verdad es que lo que hacía es que esta especie de muchas veces en la parte de IA generativa nos ¿Mm? generaba cosas en el que el párrafo siguiente se desacoplaba del párrafo anterior. ¿Por qué? Porque no procesábamos todo de golpe, porque si no al final como metes en el embedding demasiado texto, o sea, el problema es dónde rompes ese embedding, ¿no? Para la hora de generar. Entonces, lo que hacía era perder un poco el foco, ¿no? De que estaba hablando un párrafo Ya. siguiente. Ujú. Entonces, el entailment es algo, lo preguntaré para ver cómo se construye, pero era una medida que daba coherencia a ese, digamos, encolamiento Ya. encolamiento Ujú. de facilidades. Vale. Bueno, primero no me he presentado. Soy Paloma Martínez y soy de la Universidad Carlos III de Departamento de Informática. Quería hacerte otra pregunta. En el mismo tipo de aplicación, ¿os ha funcionado bien? Porque el modelo evidentemente es en español, pero bueno, los modelos originarios no tienen tanto texto de español.
y cómo se comporta con la terminología propia jurídica, que entiendo que la española no será algo que esté muy recogido en este tipo de modelos, en la parte de español, digamos, ¿no? Quiero decir, todo reconocía y generaba términos simplificados para esos términos jurídicos, o habéis visto ahí Suelen variedad. interpretarlo, suelen interpretarlo bastante bien. Cuando llegas a, digamos, expresiones latinas, ahí ya la cosa empieza a patinarle un poquillo, ¿vale? Pero tampoco es muy normal encontrárselas muy habitualmente. Ujú. Suelen funcionar, patina más que a veces de repente te suelte alguna parrafada en inglés. Y de Sí. repente en medio del texto te encuentras un trocito y no sabemos por qué, un trocito en inglés. Ujú. Y ahí incluso hemos llegado a forzar para que cuando detectamos algo en inglés, mandárselo al traductor y que nos lo traduzca. Pero nos costaba un poco, nos encarecía, digamos, mucho el procesamiento, ¿sabes? Y entonces al final hemos prescindido de ello porque últimamente tampoco nos daba tanto. Yo creo que Ya. además cambiamos de Llama 3 a Mistral y nos redujo mucho el tema del inglés. Además, se Ujú. mejoró mucho el prompt, se le insistió mucho en que lo pusiera en castellano. O sea que Ya. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. la terminología jurídica suele interpretarla bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Ujú. Porque has visto como ese que, por ejemplo, que va y dice en concurso con un delito Sí. y de repente lo separa y dice dos delitos de tun tun. Ujú. Y los dos no, Ya, no lo decía en ningún momento, ¿sabes? ya, ya. Ponía un delito en concurso con otro. Suele interpretarlo bien. Muy bien, pues nada, gracias, Antonio. Nada, a vosotros. Venga, un saludo, chao. Y muchas gracias, Paloma. Tenemos tiempo, aunque bueno, Antonio nos ha dedicado más tiempo del que teníamos previsto inicialmente, a lo cual agradecemos, pero nos quedaría tiempo para una última pregunta, si alguien tiene interés. Parece que no es así. Yo tenía una curiosidad, pero muy brevemente, ¿no? Por el tema principalmente de la validación, ¿no? Pero más o menos yo creo que ya se apuntaba un poquito a la respuesta. De alguna manera, esto lo vais a pilotar, ¿no? En algunos entornos más reales y ahí será donde realmente se haga una validación un poquitín más exhaustiva, ¿no? Porque si a priori, sobre todo en algunas partes, eso, como en los resúmenes o incluso en la parte del chatbot, pues la precisión, ¿no? En la terminología es algo que supongo que es fundamental en este contexto, ¿no? Sí, a ver, nosotros para la creación de los datasets tenemos un pequeño equipo jurídico. Yo tengo ahora mismo conmigo 7 abogadas, ¿vale? Y una persona que es una asistente social en la parte de lectura fácil. Ese equipo no solamente lo empleo para hacer datasets, sino que cuando hacemos ya las construcciones, ¿vale? Hacemos una prevalidación normalmente con casi todas las personas para que lo prueben. Lo prueben con numerosos documentos. Ellas pueden elegir al azar el documento que quieran, hacer la prueba y entonces nos dan, más o menos sacamos una especie de media para que no sea, para que no, para que sea por lo menos bueno o considerado como bueno el resultado que nos está dando. Una vez que hacemos eso, ya escalamos esa versión beta para llevarlo a alguna sede en plan piloto. Entonces eso hacemos que ya allí letrados de administración de justicia o gestores o tramitadores que no tienen nada que ver con nosotros prueben durante un mes, 2 meses las funcionalidades, se les da acceso y una vez que eso se valida, salta y se pone en producción. Así hemos procedido, pues, por ejemplo, con el anonimizado que está en producción, con la parte de resúmenes también está en producción, la parte del resumen sencillo, la parte de, de la identificación de las relaciones, de intervinientes, los análisis de los documentos también están en producción y luego los clasificadores, que esos van todos con los robots, también están en producción todos. Entonces, ahora, por ejemplo, las lecturas claras, la lectura fácil, estos son las versiones preliminares. La plataforma donde lo hemos visto es nuestra propia plataforma de desarrollo.
y ahora mismo lo estamos escalando en pruebas, tenemos diferentes fases, tenemos que pasar pruebas de seguridad y llegaremos a producción yo calculo que para enero. Entonces la idea es eso, en enero abriremos la puerta para que varios usuarios, distintos usuarios, hagan las pruebas y una vez que ya se prueba, a los 2 o 3 meses y si el informe es válido, se generaliza para escalarlo a todas las sedes en modo amplio. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya implícitamente ha respondido a otra duda que tenía y era el tipo de perfil que teníais en el equipo, pero ya queda claro que es multidisciplinar Es como- multidisciplinar, incluso hemos tenido también lingüistas, hemos tenido un poco, se ha ido incluyendo según las necesidades que íbamos teniendo diferentes personas, o sea, hay diferentes perfiles. Y bueno, pues típicos científicos de datos, programadores, de esto, claro, por supuesto. ¿Vale? Muchísimas gracias digamos, el tiempo que nos has dedicado, por la interesante presentación y en todo caso sí quería recordaros a todos los demás, digamos, que estáis asistiendo a la presentación, que la próxima charla la tendremos el día 12 de diciembre. Nos vamos a saltar esa costumbre de tenerla el, el último jueves porque coincidiría en plenas Navidades y no sería lo más adecuado. Entonces, el próximo día 12 difundiremos por los canales habituales la siguiente charla que correrá a cargo de Flor Miriam Plaza sobre análisis de emociones en PLN. Inauguramos también, igual que con la de Antonio, inauguramos las charlas así desde el ámbito de la administración pública. Con la de Flor inauguramos también las charlas que van a cargo de las personas que son premiadas con el premio de la mejor tesis de la sociedad. Ya tuvimos ocasión en el Congreso de oír a Flor exponer su trabajo y ahora pues damos esta otra plataforma para difundirlo a un público más amplio. Muchísimas gracias, Antonio, de nuevo. Gracias a todos quienes habéis participado en el Muchas gracias a webinar vosotros. y hasta el próximo día 12, que nos podremos volver a ver. Saludos. Saludos. Hasta luego. Gracias, Antonio. Adiós. Hasta luego, gracias.